Bueno, escúchame una cosita. Eh, Hay una cosa que me olvidé de comentarle ayer. ¿Se acuerdan? Yo le decía que haciendo una autocrítica respecto de muchas veces el error de los pastores en el sentido de, digamos, de liderazgo en cuanto a lo que significa digamos, de hacer transformar muchas veces a los hermanos como una especie de, o sea, usando ciertos términos mágicos, decimos esto es así, esto es la voluntad de Dios y punto, y no hay nada que discutir. Y limitamos muchas veces la capacidad o no incentivamos la capacidad de pensar, de razonar, de criticar a la congregación. Yo le digo honestamente, eh, veo a los hermanos de Ciudad Vita y cada vez más me parece que sobre los hombros en la cabeza tiene una papa gigante. Y estoy perdiendo toda esperanza porque siempre le digo, espero que algún día alguien venga y me diga, pastor, lo que predicaste, lo que enseñaste está mal, estudió el pasaje, voy a su casa, estudió el pasaje y viene, con el argumento, viene a refutarme que me equivoqué. Ojalá se dé eso. Pero también es cierto, muchas veces, la iglesia se pone en una posición cómoda, se pone en modo rascanding permanente. Y el tema es que, ¿qué hacemos? No nos interesa profundizar las escrituras. Y estamos en modo rascanding. ¿Qué es eso? No rascamos, total, que el pastor se haga cargo. Y es un problema también. Y eso, de alguna forma, genera una especie de conformismo, digamos, y cierta mediocridad espiritual e intelectual, pero conformismo hacia abajo. Y eso ocurre muchas veces, uno ve, es lo que yo también comento allá, ¿usted qué prefiere? Que conozca 2 versículos más que ustedes y le versé durante un año entero, leo un libro más que ustedes y le versé otro año seguido. Y yo anhelaría una iglesia donde un momento vengan los hermanos y digan, che, loco, pará de versear con el mismo tema, con el mismo verso de hace 3 años atrás. Ponete la pila y empezá a hacer, digamos, traer estudios nuevos. Y la realidad es esto, y esto ocurre, lo que están estudiando en la universidad, también si se reciben, si no, el día que se reciba, me van a dar la razón. La realidad es que no importa la carrera que uno estudia, cuando termines vas a tener que empezar a repasar. Vas a tener que comprar nuevos libros, vas a tener que necesitar leer otros autores para profundizar cosas. Esto ocurre en todas las carreras, sea la que sea, aún alguno que estudia una carrera o estudia un seminario. Hay conceptos que con el tiempo entran un poco en la nebulosa. Y hay cosas que uno con el tiempo se va modificando en cuanto a su visión, percepción, aún la posición que podrá haber tenido sobre un tema en particular tiempos atrás. Y para eso uno necesita recurrir a material de estudio. ¿Okay? En mi época en la facultad, ¿qué pasaba? Los libros son carísimos, aparte no son 2 hojitas, son tomos y tomos. Entonces lo que hacíamos habitualmente, nos juntamos entre varios compañeros, hacíamos una vaquita y compramos. O sea, estaba en la biblioteca de la facultad muy lindo, pero había veces que hay libros que vale la pena comprarlos y a veces el libro que necesitamos o material que necesitamos no estaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una vaquita, juntamos el dinero entre 10, 15, 20 monos, compramos un ejemplar, mandamos fotocopiar, los anillamos y después hacemos un sorteo. Que salía sorteado, se llevaba el libro original. El resto, una copia. Y la realidad es que nunca compré tantos libros sobre derecho que cuando me recibí. Porque la verdad es que necesitaba mayor cantidad de material para poder desarrollar el oficio, la profesión. ¿Okay? Eso con los pastores pasa igual.
Y la iglesia a veces, o muchas veces, cree que, mira, a mí me dijo una vez un hermano de mi iglesia, dijo, ¿sabe que yo pensé que a ustedes los pastores Dios les da una protección especial? ¿Así? Claro, salvando a la distancia, la iglesia en el fondo a veces cree que los pastores tenemos una capacidad de conexión extrasensorial. Dios, necesito tal tema, pásamelo. Estamos andando así. Yo le digo, y en ese sentido digo que a veces o muchas veces la iglesia falla en su responsabilidad de darle los recursos para que el pastor se capacite más. Porque la verdad, cuanto más se capacita él, más beneficio tenemos nosotros, digamos, el resto de la congregación. Vamos a encontrar estudios y predicaciones con mayor contenido, mayor profundidad, y por supuesto también nos da mayores herramientas para nuestro propio desarrollo, nuestra vida. Ojalá tuviésemos toda la mentalidad. Miren, yo le cuento dos experiencias. Yo vengo de una familia, hasta la generación de mis padres, no han tenido acceso a la educación, o muy bajo. Mamá terminó el 6º grado a laburar. Papá hizo 6 meses el 1er grado, mi abuelo le compró una bicicleta, salía a hacer changa. Pero a pesar de eso agradezco a Dios, y de alguna forma mis viejos entendieron el valor del estudio, y siempre nos ha incentivado en ese sentido. Y nosotros, mi generación, mis hermanos, ellos somos la primera generación, tenemos acceso a una educación formal y completa, y acceso a un título universitario. Y la realidad de eso hizo una gran diferencia en muchos sentidos. Conozco otra familia que no tenía posibilidades, también gente muy bajo recursos, que no tenía posibilidad de, ya no es en la Argentina, esto es en China, enviar a todos sus hijos a estudiar. ¿Y qué hicieron? Las familias se juntaron, se sinceraron, la situación, son 3 hermanos, y la conclusión que llegaron todos es, de esos 3, el segundo es el que tenía las mayores aptitudes y digamos, para el estudio. Y toda la familia se dedicó a, de alguna forma, solventar a este hermano o este hijo para que termine su carrera. Y ahora que el hermano terminó su carrera, es un hombre exitoso, un alto cargo en una empresa. Él está ahora ayudando económicamente al resto de su familia, pero fundamentalmente está ayudando a lograr que no solamente sus hijos, también sus sobrinos, tengan acceso a una educación formal. Entonces, tal vez, no todas las personas, todos los hermanos de una iglesia, tienen la posibilidad, o quiere, o desea, o no es la voluntad de Dios para tu vida, de ir a estudiar un seminario, por ejemplo. Pero no quiere decir que eso, digamos, reduce mi responsabilidad de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y tengo a alguien a quien debería apoyar para que en el crecimiento de la expansión de su conocimiento de las Escrituras, tiene que eso, de alguna forma, el beneficio tiene que extenderse a toda la iglesia. Por esa razón, entre otras, la iglesia deberá estar pensando permanente y constantemente
en cómo lograr que el pastor pueda crecer en ese sentido y para que la iglesia reciba mayores beneficios espirituales. Y no caer en la miopía y en el egoísmo de pensar por qué le voy a dar este beneficio. Y no entendiendo que el beneficio que le estoy otorgando al pastor mañana se traduce en beneficio para mi propia vida. No seamos miopes. Y este es un planteo que Pablo ha hecho con los hermanos en Corinto. Pablo en 1 Epístola a Corintios pregunta, ¿será mucho que habiendo sembrado entre vosotros lo espiritual, cegaremos lo material? Ese es el concepto. Porque, ¿cuál es tu prioridad? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué es lo que me permite a mí desarrollar una mejor, mayor comprensión y relación con Dios? Nuevamente lo espiritual. Y si tengo la posibilidad de apoyar a alguien para que me genere mayor desarrollo espiritual, tengo que ser muy tonto para no apoyarlo. ¿Se entiende? Entonces esta es la parte de la responsabilidad que muchas veces las iglesias, yo creo que acá en Argentina estamos muy mal enseñados en este sentido, en general. Yo he conocido iglesias donde he escuchado hermanos que me digan, sí, ¿por qué el pastor va a ganar más que yo? Es terrible esa mentalidad. Conozco una iglesia donde tenía la parte superior de una habitación, la parte superior del edificio de la iglesia y era la casa pastoral. Claro, es 2 ambientes, el pastor tenía 400 pibes. Bueno, están todos hacinados ahí. Pero un día la iglesia vino y le generó un problema porque como no alcanzaba el sostén, la esposa del pastor decidió hacer empanadas y alguna cosa de vender a los negocios de la zona, aprovechando, esa zona mucho comercio, entonces aprovechando para el mediodía, que la gente en el comercio no tiene tiempo para cocinar, las empanadas son ricas y es una buena opción, digamos, para no cortar el trabajo y seguir, mientras vas tirando adentro un par de empanadas, seguir trabajando. Y una vez tenía un pedido grande y fue y tomó una asadera de a la iglesia. Llegaron los hermanos, un grupo de hermanos le preguntó, ¿por qué usaste esta asadera sin pedirnos permiso? Es terrible. La verdad, lamentablemente, muchas de nuestras iglesias, los hermanos están mal enseñados en este sentido. Y es muy común que los hermanos no entienden que el pastor no es un empleado de la iglesia. El pastor es el pastor de la iglesia, conforme a los principios de la palabra de Dios, digamos, establecido cuál es la responsabilidad y función del pastor. ¿Para qué Dios estableció pastores y diáconos en una iglesia? Y nosotros muchas veces creemos que, sobre todo los bautistas, que con este concepto de gobierno congregacional mal entendido, creemos que el pastor es nuestro empleado. Y nosotros estamos para darle directivas como empleador al empleado en estas cuestiones. Y es un error gravísimo, muy grave. Entonces tenemos que empezar a tener una comprensión espiritual bíblica de esta relación. ¿Ok? Y la iglesia de Corinto pasaba esta cosa. ¿Sí? Ellos no solamente jamás le importó la necesidad del apóstol Pablo, sino que constantemente cuestionaba, no solamente, entre otras cosas, incluso cuestionando su autoridad apostólica. Y en el fondo, si uno analiza un poco el libro de la primera epístola, hay un dejo de esta idea de que yo no te voy a dar, no te voy a apoyar porque para mí no sos apóstol. O sea, el argumento digamos, de rechazo a la autoridad apostólica tenía que ver también con el cuidado de mi propio bolsillo. Entonces, hay que tener cuidado con esta cosa y la iglesia debe asumir su responsabilidad como corresponde en estas cuestiones. ¿Ok? Y esto es algo que es la parte que la iglesia tiene que ver
y tiene que velar para que el pastor cumpla con sus responsabilidades también. Yo le digo, no sé, mire, es común ver en las iglesias que se le demanda al pastor que cumpla sus responsabilidades. Pero la iglesia le retasea permanentemente las herramientas para que pueda cumplir. Y esto lo he visto a los pavotes, lamentablemente. Lamentablemente hay hermanos que tienen una mentalidad muy equivocada y muchas veces lamentablemente son los que más voz de pito tiene la congregación. Y es problemático. Acá hay muchos jóvenes, y espero que estas generaciones que está surgiendo comience con, ya no tenga esta deformación intelectual, sino que empiece a entender el concepto espiritual de una iglesia en el desarrollo de su responsabilidad en este tiempo de la gracia y en este proceso la interacción para que el pastor cumpla al frente de la iglesia su responsabilidad es en beneficio absolutamente de todos. Esto es otro tema, pero también es cierto que muchas veces hay pastores que se julepean cuando tiene que pararse y enfrentar a la iglesia con estas cuestiones. Pero eso ya es un problema personal de cada uno. Pero lo importante es entender esto. A veces nuestra situación de malestar, entre comillas, espiritual o relacional con Dios, tiene origen esto. En que no estamos entendiendo como congregación mi responsabilidad en ese apoyo al pastor en ese proceso. Así que bueno, era algo que le iba a comentar ayer, se me pasó. Ok, estamos ahora con, volviendo a Génesis. Fíjense algunas cosas interesantes. Ya hemos visto cómo Dios ya establece automáticamente que el hombre pecó y ayer hablamos sobre esto. La iglesia de Cristo, actualmente, en este tiempo, fuimos llamados para, por un lado, tal como dice en Efesios 2:11, ¿ok? 2:7, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Entienda bien este concepto en Cristo Jesús, porque este es el concepto fundamental en el libro de Efesios y en mucha parte de la Biblia, porque es el ámbito natural donde un cristiano, digamos, breva y tiene el desarrollo de su vida en Cristo Jesús. Y así que ese plan que Dios diseñó en este tiempo es de la iglesia, ya en Génesis 3:15 ya vemos inmediatamente con el pecado del hombre, Dios ya tenía su plan establecido y automáticamente ya establece las pautas hacia el futuro. Ya sabemos que de la simiente de la mujer, ¿okay?, va a llegar aquel que iba a derrotar definitivamente a Satanás. Y después vemos a través de la Biblia, digamos, precisamente este proceso. Y a partir de allí le dije, el mundo se dividió inmediatamente en dos vertientes. Y ahora vamos a ver una cosa interesante sobre eso. En este proceso, nosotros automáticamente, o Adán y Eva automáticamente, quiso solucionar las cosas por sí mismo y se cosieron un delantal con hoja de higuera. El gran problema es lo que decimos también ayer, todo lo que estamos parte dentro de este mundo de corrupción, no podemos ofrecer solución al problema de corrupción. Entonces algo así muy simple como que yo dijese, estamos todos infectados con un virus mortal. Y todos, hoy, mañana, pasado, en algún momento, somos fiambre. Pero un día yo digo, mi sangre, infectada como la sangre de ustedes, puede limpiar el virus en su sangre. Es posible. Además, a lo sumo, entre comillas, me limpiará a mí mismo porque le doy más virus de lo que yo tengo. Así que le voy a agravar la carga viral. Entonces,
hay que entender este concepto para poder ver que no había otra forma de salvación más que viniendo de afuera. Y el único que tiene la capacidad de dar vida es Dios, ni siquiera los ángeles. O sea que es totalmente lógico, racional, que la Biblia anuncie que la salvación pertenece a Jehová, no dice, digamos, Isaías, por ejemplo. Porque lo que estamos adentro, no hay forma de salvarnos. No importa lo que hagas, no importa lo que invente, no tenemos forma de salvarnos. Los que están afuera, entre comillas, no afectados a nuestra situación de corrupción, son los ángeles que, digamos, no caídos, y Dios. Los ángeles no tienen capacidad de salvar o dar vida. O sea que esto nos lleva irremediablemente a que hay una sola persona que puede salvarnos, es Dios. ¿Ok? Y esto es un concepto clarísimo en la palabra de Dios. Y esto es cuando nosotros, ¿se acuerdan? Acá estaba moral objetiva, moral subjetiva. Cuando compartimos el Evangelio y cuando hablamos de nuestra vida cristiana, hay que entender que nunca estuvo en conflicto la moral subjetiva, en el sentido que esa no fue la causa del problema. ¿Ok? Adán, ¿se acuerdan? Dijimos, le tira a Dios, ¿sí?, la consecuencia, la mujer. Lo que llamamos la deuda externa. Si la deuda externa es el problema de la economía argentina, yo pregunto, si vienen los acreedores y yo les perdono todas las deudas, no debe un mango a nadie, mañana somos una economía próspera, no. Seguimos hundidos en este gran conflicto económico. Porque el problema no es la deuda externa, porque eso no es la causa del problema, es la consecuencia del problema. Entonces, la moral subjetiva es la consecuencia de nuestro pecado y de nuestra corrupción. Y si usted quiere o pretende, sea salvarse discutiendo su moral subjetiva, o pretende lograr, digamos, mayor santidad delante de Dios, basándose en su moral subjetiva, estamos fritos. Porque nunca se trató de eso. Siempre el conflicto se desarrolla a partir de la moral objetiva. Cuando el hombre decide rebelarse contra Dios y contra su palabra, y no hay forma de volver a Dios sin solucionar ese problema. Y no hay forma, aún habiendo vuelto a Dios, solucionado el quebrantamiento de las leyes de Dios, no tenemos forma de continuar nuestra vida cristiana basándonos en la moral subjetiva, porque volvemos otra vez, ¿a qué cosa? A estar dentro de la pudredumbre de la naturaleza caída. Es decir, que siempre se trata de los principios y de la moral de Dios. Es la que quebrantamos cuando pecamos, es la que Cristo cumplió por nosotros, mediante el cual podemos volver a Dios, y es esa moral la que nos permite mantenernos en un estado de permanente proceso de santificación para madurar y profundizar nuestra relación con Dios. Así que nunca en nuestra relación con Dios se trató de nosotros. Así que lamento si esto es una patada al hígado de tu ego, quiero decirte que nunca se trató de nosotros. Nunca dependió de nosotros, nunca pasó por nosotros. Nosotros somos simplemente lo que hicimos, metimos la pata, hicimos la macana, pecamos. El resto siempre se trató de la obra de Dios. Así que, mis hermanos, no hay forma que usted ni yo podamos pensar en un mayor desarrollo de mi relación con Dios si sigo pensando en mi moral, en los principios que yo quiero que rija para mi vida. Jamás se trató de eso y nunca se va a tratar de eso. Siempre, nosotros somos simplemente lo que metimos la pata, pero así como hemos pecado contra Dios, después pretendemos decirle a Dios cómo debe Él resolver las cosas conforme a mi moral. Es una burrada, pero si entendemos esto, hay una cosa interesante, miren. Si tiene tiempo, hágalo, léalo, aunque sea un resumen. Fíjese que la gente habla de la religión, te dice, y todas las religiones son buenas. Está bien, discutiremos el concepto de bueno ahí, ¿sí? Lo podemos discutir desde el punto de vista filosófico o de lo que sea, pero hay una realidad, es esto. Todas las religiones
propugnan exactamente, más o menos, los mismos conceptos. Es como dice Romanos capítulo 1, llega un momento que todas las religiones son todas iguales. Cambiarle la caripela a alguno, pero son todos iguales. ¿Ok? Pero la realidad, si usted se puede analizar, el único, entre comillas, por más que, por ejemplo, el Corán lo que hace es tomar parte de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, y parte del Nuevo, lo incorpora y te habla, ellos te hablan de su patriarca Abraham también, ellos te reconocen a Cristo como un profeta y cosas por el estilo. Pero como es una obra humana, no puede escapar a la general de la ley de una obra humana. ¿Ok? Y vuelve a incurrir el mismo error, a diferencia de la Biblia, que desde dentro de la moral subjetiva podemos solucionar el problema, aunque sea los tiros, poniendo bomba a cualquier lado, desde la perspectiva moral subjetiva, moral fruto del pecado y de la corrupción, puedo solucionar el problema. No sé si me está entendiendo la particularidad de la concepción de la palabra de la Biblia, que a diferencia de cualquier libro sagrado, entre comillas, el planteo es totalmente radical y diferente. Y el concepto es que si no viene alguien de afuera, de adentro no hay solución. Entienda bien ese concepto. Y el que viene afuera no puede ser otra persona que Dios, porque es el único que puede traernos vida, ¿sí? Irremediablemente. No sé si me está entendiendo el concepto. Así que este es el tema. Ahora fíjese, el otro concepto que es bastante, yo diría, radical también, que está en la Biblia, y es este tema de qué pasó a partir de la caída. Nosotros vemos en Génesis 3, automáticamente Dios reemplaza la obra del hombre por su obra. Una vez que Dios estableció el método o por dónde iba a venir la salvación, y después en el Antiguo Testamento vamos a ver esta línea de sucesión permanente y constante para llegar a Jesucristo. Y Dios, para complicar las cosas, en el medio se le ocurre meter, ¿qué cosa? Se le ocurre meter otras dispensaciones, se le ocurre meter otros pactos. Y vos decís, pero Dios te está complicando la vida. Fíjense un detalle. Dios le promete a David, o sea, sabemos ya desde la bendición de Jacob, a ver, bendición, maldición, depende a quién se lo echó. Pero cuando Jacob se estaba por morir, llamó a sus hijos, les tira las últimas, entre comillas, pautas sobre cada uno de sus hijos. Algunos los mató, te digo. O sea, cuando en la Biblia siempre aparece el título, a ver, esto no está en la Biblia. A veces cuando uno dice, che, ¿de qué se trata este pasaje? Te lee el título. Ah, trata de tal cosa. Bueno, pero eso no está en la Biblia, hermano. Eso lo puso el editor. Y depende de la edición, cambia el título. Entonces el tema es, y es un conflicto permanente con esta. Es una cosa que hay gente que no se lo puede sacar a la cabeza. Pero, fíjese un detalle. Dios se complica la cosa y establece un pacto con David. Famoso pacto de David, y le dice, mira, escúchame, te voy a decir algo. Decía. Y Jacob en su, bendición / maldición hacia algunos porque los destroza, ya vemos que en ese acto de la bendición ya le tira la buena onda a Judá y dice, mira, macho, para acá va a pasar el cetro y el regidor y toda la mar y coche. Y ya empezamos a ver cómo Dios ya nos está dando la pauta, es por dónde va a llegar el Mesías. Ya nos abrió una pauta sobre Judá, aunque Judá realmente haga la prueba después. Fíjese, yo tengo un estudio sobre este tema, una predicación, porque a mí es que no siempre un poco conflicto, en algún momento genera un poco de conflicto, que es Génesis 32. 32, ¿no? Por ahí. Pues si usted lee, Génesis 31 viene hablando una cosa, 33 sigue el mismo tema. En el 32 me mete a Judá y con la macana que se mandó hasta acá. O 37. 37, fíjate. Cuando tuvo ese problemita con sus hijos,
con su nuera, que se lo pasó al degüello, y todo el problema. Un capítulo muy negro para Judá. ¿Ok? ¿El 37 es? ¿O 38? Bueno, hasta el 37 y 39, el 38 aparece medio como una isla medio perdido ahí. Yo creo que una de las razones y uno después ve, lo coloca en el universo de la Biblia, yo creo que ese capítulo está, entre otras razones, para recordarnos la gracia y la misericordia de Dios. Y en definitiva, por la gracia de Dios no depende de nosotros, sino solamente de su gracia, de su propósito, de su plan para con nuestra vida. Porque a pesar de ese capítulo tan oscuro para Judá, llegamos al final de Génesis y encontramos que en su plan Dios ya había establecido que es a través de Judá que iba a llegar. Me decía, ya tenemos un primer acercamiento, ¿sí? Y después las revelaciones progresivas, empezamos a ver que no es solamente Judá, sino que ahora pasa por David, y Dios establece un pacto con David, el famoso pacto davídico, y le dice, che, mira, quiero que sepas algo. Tu trono no va a tener fin, va a ser el trono del Mesías, ¿ok? De Cristo. Así que, ¿qué hizo Satanás? Se concentró en cortarle la descendencia a David. Porque él buscó siempre cortar esta cadena, este proceso de los ascendentes de Cristo, o los ancestros de Cristo, del Señor Jesús, ¿ok? Porque si lograba eso, se cortaba la llegada del Mesías. Así que Satanás dijo, bueno, pero inversa, hacia futuro. Si lo cortamos la ascendencia de David, entonces no va a haber Jesucristo. O sea, Dios fracasó en su pacto davídico. Ergo, el mundo entero el universo entero entra en crisis. Porque recuerde que la Biblia dice claramente que Dios es el que sustenta todo el universo. Todo el universo existe y se mantiene y se desarrolla bajo el poder y la inmutabilidad de Dios. Pero ocurrió, si puedo lograr que ocurra esta singularidad donde Dios y su soberanía entre en crisis, porque hay algo que Él no pudo controlar, no pudo evitar, terribles consecuencias catastróficas y apocalípticas puede llegar a tener. No sé qué puede pasar. O sea, descanso, duermo tranquilo porque sé que Dios es soberano y nunca va a haber nada ni nadie que lo pueda madrugar a Dios. Así que estoy tranquilo. Pero ni quiero pensar si algún día se da una cosa así. Se nos viene el mundo abajo. Y la realidad es si nuestro Dios es un Dios que en algún punto algo que pueda llegar a madrugarlo, estamos al divino botón acá. Estamos al divino botón. Entonces Satanás buscó hacer eso. Y un momento, toda la ascendencia de David tuvo así, prendió un alfiler por un niño de 4 años, tenía el pibe, ¿no? Que le escondió el sumo sacerdote Joiada, no sé qué, algo así. ¿Ok? Y además, si usted se fija la dos, ¿cómo se llama? No cronología, la genealogía de Cristo, Mateo y Lucas, va a encontrar unos detalles muy interesantes. Detalles donde Dios mismo se pegó un tiro, entre comillas, humanamente hablando, en los pies, porque le dijo a uno, che, escúchame, un descendiente, che, loco, vos te acabo acá, no vas a jamás dejar descendencia. Uno que estaba en el trono, el rey. Así que encima Dios se complicó a sí mismo. Si usted estudia las dos genealogías va a ver que encuentra algunos detalles muy interesantes, ¿ok? Y la existencia de la genealogía de Lucas viene a complementar y a evitar que alguien diga, no, la genealogía de David está equivocada, porque me aparece un tipo que no tuvo descendencia. Así que, fíjense qué interesante que Dios se ocupó aún de preservar ese detalle.
Y te dice, sí, todo lo que quieras, pero mira, así fue como fueron las cosas. Y mirás a Lucas. ¿Ok? Entonces, y eso, o sea, Satanás buscó destruir todo eso. Y el hecho de que Cristo llegó, y el hecho de que el plan y el propósito se cumplió, el hecho de que finalmente, conforme a lo que Dios diseñó, Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, y abrió finalmente la puerta de la salvación para todo, me da la pauta una vez más acerca del poder de Dios y que no existe nada que pueda, digamos, igualar eso y torcer algo o reducir algo el poder de Dios. Y esta es la seguridad que nos da Cristo, por ejemplo, en Juan capítulo 10. Mis ovejas están en mi mano, pero aún está la mano de mi Padre que es mayor que todo y nadie lo puede arrebatar allí. Es el mismo seguridad que Pablo en Efesios 1, cuando nos dice, me encanta este versículo, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en Cristo para su resurrección? Pero es el mismo poder, porque la misma palabra que los evangelios de Cristo dice, yo tengo poder para dar mi vida para volver a tomar. O sea que estamos hablando, precisamente, Padre y Cristo es exactamente ambos es Dios. Así que Dios trazó ese plan, ese diseño. Satanás, hasta la muerte de Cristo, creyó que pudo derrotar a Dios y nunca entendió que finalmente Él ha sido ni más ni menos un instrumento más en la mano de Dios para cumplir el propósito de Dios. ¿Vieron esta película Pasión de Cristo de Mel Gibson? Yo no sé si esa escena final está puesto con esta idea, pero es muy gráfico, porque vieron que Satanás aparece en la escena como detrás de bambalina, digamos un personaje, y cuando Cristo muere en la cruz hay una escena antes de, a mí me hubiese gustado desarrollar un poco más la parte de la resurrección, pero fíjense que entre la muerte de Cristo y la escena final donde aparece una persona, se firma esta parte nomás con la mano, que se va, aparece esa escena de Satanás, o sea, firmada arriba, ¡ah! Pega un grito, digamos, de agonía, de angustia, porque se dio cuenta que fue derrotado. Ahora, a ver, yo lo tomo como así, porque es muy gráfico. No sé si Mel Gibson lo hizo con ese sentido. Si fue así, bien por él, porque está transmitiendo un concepto muy bíblico, pero si usted ve esa escena, es así realmente como ha ocurrido, entre comillas, los hechos. Satanás finalmente se dio cuenta que fue derrotado. El plan que él diseñó fue el plan que Dios utilizó también para derrotar a él. ¿Ok? Ahora, y a partir de allí, ya está, no hay nada más que hacer. Cuando Cristo ya se consumó el plan de Dios, a partir de allí ya está. Se abre la tranquera y el diablo ya no tiene forma de evitar que ocurra algo que vamos a leer ahora, ¿ok? Con la raza humana. Pero no toda la raza humana va a salir de ese redil. Recuerden, vamos a Génesis 3 otra vez. Fíjense, le decía recién cómo Adán y Eva lo primero que hace es coser túnica con las hojas de la higuera. Cuando llegamos al versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre, dice, y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Evidentemente, el fruto o la obra de hombre-mujer corrompido por el pecado no servía para solucionar el problema de su relación con Dios. Y Dios ya nos enseña el camino. Cosió túnica de piel, es decir que Dios realizó un sacrificio. No sé ustedes, si alguien me puede enseñar cómo le quito la piel a un bicho y siga vivo, descubrió América, ¿sabe qué? A partir de allí el mundo entero va a ser todo de pieles. Imagínate la vaquita, le saca la piel y sigue viviendo, o sea, va a renovar su piel, tenemos piel a los pavotes. Si le quitas la piel a cualquier bicho, a un árbol, le sacas toda la corteza, se mueren. ¿Okay? O muchos árboles.
pasa por ese proceso. Dios establece un sacrificio, usa esa piel, le cose, no sé cómo llamar, una cosa así, túnica de pieles para Adán y Eva. Ahora, yo hasta acá no sé si Dios hizo un sacrificio. Esto aparece pues en el capítulo 4. Pues si usted va al capítulo 4, porque hablamos el otro día, aparece un día, dice que Adán y Eva tuvieron hasta aquí 2 hijos, Caín y Abel. Uno criaba ovejas, caso Abel, el otro era agricultor. Y un día los 2 hermanos trajeron ofrenda, ¿sí?, o sacrificio a Dios. A ver, la Biblia, la palabra de Dios, no es que no va a entrar en todos los detalles. A uno libro de historia, por ejemplo, no entra en los detalles, simplemente, y no siempre entra en los detalles, sino que lo que Dios simplemente deja en su libro son aquellos acontecimientos que sirven a los fines que Él quiere dejarnos transmitirnos. No es un libro de historia. Entonces cuando dice, no, pero, bueno, resuelve su problema, su conflicto. ¿Ok? Muchas veces Dani, que está estudiando historia, entonces me dice, no, mira, en la historia este rey aparece 3 reyes con este nombre, y entonces tal cosa, y es probable que sea este rey, que más coincide con cierto relato. Bueno, Dios no se encarga de hacer esa cosa, háganlo los licenciados o los profesores de historia, es su responsabilidad. Dios nos dejó su palabra, su revelación, con un propósito totalmente diferente, ¿ok? Y fíjese que una cosa que Dios hace en este proceso, lo llama revelación progresiva. Ahora, ¿cómo Caín y Abel decidió hacer un sacrificio? O sea, no tenemos nada en el relato de la Biblia que nos diga que los 2 hermanos un día dijeron, che, se me ocurre hacer tal cosa. ¿Y cómo es eso? ¿Qué sé yo? Mira, sabemos lo que hacemos, armamos una pila de tronquitos, los quemamos y no sé qué. No, evidentemente ellos tenían incorporado el concepto de sacrificio. Indudablemente el acto de Dios en Génesis 3:21, al sacrificar a ambos animales, estableció la necesidad del sacrificio. Entonces Caín y Abel sabían que tenía que realizar sacrificio a Dios. Y a partir de allí encontramos otro detalle en Génesis 4. Fíjese, vamos a leer del 1 al 7. ¿Alguien que quiera leer? Conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, su hijo, por voluntad de Jehová, era recibido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pero cuando Jehová no le dijo, y Caín trajo el fruto de la tierra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se entendió Caín en gran manera y dijo a su señor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu señal? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando esto a ti será su deseo y tu desearás. Bien, fíjese un detalle. Supongamos que usted va a una nueva empresa, fábrica, y consiguió trabajo ahí, ¿ok? Y lo que usted tiene que hacer es manipular una máquina determinada. En su vida vio esa máquina. Es la primera que ve. Obvio, no sabe cómo manipular esa máquina. Por ahí ni siquiera sepa qué cuál es esa máquina. Entonces, estoy en una empresa que produce alimentos y esta máquina parece que está con tela, ¿qué es lo que hace? Y entonces el dueño o el jefe de la sección dice, dame un segundo, un minuto que voy a hacer una cosa, vengo, te enseño cómo hacerlo. Y al rato viene y dice, pasa y voy a decir, yo estoy esperando que me diga cómo manipular esta máquina. Hazla como quieras. Aprieta el botón, empieza a funcionar, no llegó a sacar el dedo del botón, ¡pam!, una explosión, la máquina se hizo percha.
Y viene el jefe, viene todo y dice, ¿qué hiciste con la máquina? Nada, aprendí. Pero así no se maneja la cosa. ¿Y cómo voy a saber? Porque todos le digamos lo mismo. Si no me enseñaste cómo hacerlo, ¿es verdad o no? Te dije, enseñame, me dijiste, hacerlo como quieras, no te preocupes. Evidentemente, si no me dijiste, no me enseñaste, no me diste las instrucciones, no sé cómo manejar esta máquina. ¿Es verdad o no? Ahora, en este pasaje Dios le dice a Caín, si bien hicieres, ¿me voy a enojar? Y Caín no le dijo, si no me dijiste cómo hacerlo bien, si no me lo dijiste, ¿cómo sé yo si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Esa no fue la respuesta de Caín. Caín no objetó lo que Dios le dijo. ¿Sabe qué significa? Muy simple. Caín sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo bien. Y Dios le está recriminando precisamente porque sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo. Y no lo hizo bien. Fíjese la respuesta de Dios. No hay ningún tipo de indicio de que Caín le haya reprochado a Dios. Sos un rodioso, viejo. No me dijiste nada y ahora me decís que hice malas cosas. Claro, en el tiempo moderno yo le diría a Dios, favoritismo, macho, ¿eh? ¿Sí? Me discriminas a mí y estás a favor de mi hermano. Pero fíjese, lea esto y usted va a ver esto. Ningún momento Caín le dijo a Dios, no fui enseñado, sino que Caín aceptó el reto de Dios, ¿ok? O la recriminación de Dios. ¿Por qué? Porque sabía lo que debía hacer y no lo hizo. Recuerden algo, Génesis capítulo 1, la injusticia y la impiedad de los hombres, rebeldía contra Dios y contra su palabra. ¿Ok? Así que fíjense una cosita, empecemos a entender la conducta de Caín. El negro ya de movida dijo, voy a hacer lo que se me canta la gana y no lo que Dios quiere. Y Dios le dice, Caín, si hace bien no te voy a reconocer, si hace mal, ¿qué quiere que haga? Pero es interesante, aquí aparece en el versículo 7, dice, si bien hiciere, no serás enaltecido. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Es evidente el concepto de la rebeldía contra Dios y su palabra. Y después finalmente, ¿qué hace? Caín dijo, bueno, Dios, tenés razón, te pido perdón, dame 10 minutos que voy a armar otro pilita de troncos y voy a hacer el sacrificio correcto. No. ¿Qué hizo Caín? Fue a buscar a su hermano, che, Abel, ya está, ya pasó. ¿Sabes qué? Vamos a pagar la pena, vamos a la pulpería acá a la vuelta, nos tomamos un Fernet con cola y hagamos la pena. Y Abel ha dicho, no, yo, si no estamos hablando de un Chivas, 12 años de alejamiento, no te tomo nada. Dale, te invito un Chivas con 24 años de alejamiento, vamos. Y en el camino lo revienta, lo mata. Fíjese ese revelador, la palabra de Dios es cómo lo mata. Acá no lo dice. ¿Cómo se le ocurre a usted cómo lo mata? Porque es muy significativo esta palabra que se usa en el Nuevo Testamento y nos digamos, de alguna forma nos da una mayor comprensión de qué es lo que había en el corazón de Caín. Que lo de que presentó el fruto de su laburo no fue casual. Fue un acto abierto, un abierto desafío hacia Dios y su palabra. Y el hecho de que finalmente mate a Caín está enmarcado dentro de este proceso donde Génesis 3:15 Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te va a reventar. ¿Por qué? Vamos primero a Juan capítulo 3. Fíjense versículo el 12, perdón. Alguien que lo quiera leer. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ok. Fíjese un detalle. Las dos veces, cuando dice que Caín mató a su hermano, es la misma palabra en griego. ¿Sabe qué significa? Literalmente, degollar.
literalmente significa degollar. El buen hombre degolló a su hermano. Y esto es un término que se utiliza en ceremonia de carácter religioso. ¿Ok? Cuando uno ofrece sacrificio. ¿Se entiende? Así que es probable que Caín degolló a su hermano en un acto sacrificial. ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué cree que Caín lo hizo? Mire que Juan afirma algo. Versículo 12. No como Caín, que era ¿quién? El maligno. Mira qué interesante. Si yo entiendo bien, y junto a estas informaciones, la escena que se viene a mi mente es la de alguien que es propiedad del maligno, entre comillas, para decirlo de una forma, y que ha cumplido los deseos del maligno en cuanto a rebeldía contra Dios y su palabra, en cuanto a ofrecer un sacrificio al maligno en el sentido de entregarle una ofrenda que es. El tonto de mi hermano se tragó el cuentito ¿de qué cosa? Se tragó el cuentito del sacrificio de un cordero para agradar a Dios. Entonces, si esto es así, seguramente por ahí viene la descendencia de la simiente de la mujer, y quitémoslo. ¿Se entiende la idea? Mire qué detalle. Es más, si usted lee después 4 y 5, especialmente 4, fíjese que se va a encontrar con un detalle. El 4 nos habla de la descendencia de Caín. Y si usted mira un poquito, después viene la descendencia de Caín y aparece algo muy interesante acá. Y sobre todo para tener presente el tema de la música. Ojo con la música, el tipo de música. Porque fue la descendencia de Caín que empezó a desarrollar la música. Recuerden Ezequiel 28, que entre otras cosas que estaba preparado cuando Dios creó a Lucero, aparece la mención de instrumentos musicales. Así que es probable que Lucero, entre otras cosas, su creación debía estar relacionada con algunas cuestiones de música, de alabanza, de los cielos, o digamos para con Dios. Pero era descendencia de Caín quien comienza a desarrollar la música. Y le digo a los jóvenes en particular, la música no es inocua. La música produce efecto en nosotros. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado en esta cuestión. No todo lo que brilla es oro. Fíjense, tenga presente esto, porque recuerden que el mundo entero está bajo la influencia maligna. La música, la diversión y la música de este mundo fue creado, es parte de la creación de Satanás. Es decir que no todo lugar donde usted pueda ir a recrearse es bueno, y no todo lo que se llama música es buena. O sea, no quiero entrar tanto en detalle, pero léalo después, en capítulo 4 va a ver estos detalles interesantes. ¿Ok? Pero capítulo 4 nos dice qué cosa. Cuando comienza el capítulo 4, nos dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová, cosa por el estilo. Pero es interesante el capítulo 5. Dice así el versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en el que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bien, alguien que lea 3, y si me marca una diferencia entre el 1, 2 y el 3, se hizo acreedor de un, no voy a decir Sunday porque después me critican, un Sunday. ¿Qué? Alguien que lea el 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre el 1, 2 y el 3? Que Teado dice que Dios creó a Adán a su semejanza, después dice que Adán creó a su hijo, cuando nació su hijo fue a su semejanza.
Muy bien. Fíjese esto, es cierto, reafirma el concepto de Génesis 1 y 2, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llegamos al 5.3 nos encontramos este detalle. ¿Sí? De Seth y hacia atrás, o hacia adelante, ya nacemos en semejanza de Adán. Ya nacemos, somos descendientes de un hombre que pecó y transmite la corrupción hacia todas las generaciones futuras. Y llegamos a Romanos 5.12, se nos dice que con esa corrupción entró ¿qué cosa? La muerte. ¿Ok? Fíjense qué detalle, ¿no? Entonces, miren estas cosas y vayan tomando idea de cómo es todo el desarrollo. Sí. Mira, yo te explico algo. Primero la Biblia habla de diferentes bautismos. El bautismo de Cristo con Juan el Bautista no tiene nada que ver con el bautismo de la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. El hebreo después nos menciona aquellos que fueron bautizados en Moisés, por ejemplo. Entonces, los judíos tienen una especie de bautismo, no llama bautismo, ¿sí? Tiene el famoso mikveh, que es la piscina de pureza ritual. El judaísmo, para el judaísmo siempre la pureza ritual es el exterior. Por eso ellos, por ejemplo, antes de entrar al templo, pasa por esa piscina, entra y sale. Ese agua simboliza precisamente un poco, lo que es la pureza exterior. De hecho, si usted va a visitar, yo tengo varias fotos, fue allá en Ciudad Vita. De hecho, usted si va a visitar hoy, Jerusalén, va a encontrar unos detalles interesantes. El templo, tal como lo enseñó Herodes, tenía diferentes entradas. ¿Okay? Una de las entradas está a un costado, por ejemplo, que antiguamente había una escalera. ¿Sí? La entrada esa lleva el nombre no me acuerdo ahora, es un nombre bastante conocido, de un arqueólogo que descubrió esa entrada. Y el tipo, hay una foto del principio del siglo pasado donde se veía como una especie de arcada, y debajo de esa arcada estaba sentado en el piso un beduino con su camello. Y este buen hombre, este arqueólogo siempre dijo, no, eso para mí es una entradita. Y excavó hasta que finalmente se descubrió que estaba ya alto. Cuando se llega, si usted va hoy a Jerusalén, ¿sí? Por donde habitualmente, entre comillas, uno entra, para ir a la esplanada del templo, aún a la derecha, todo ese camino que está ahí es original. De hecho, las piedras que cayó ahí, que está eso ahí, son las piedras originales que el año 70, la destrucción del templo, Tito mandó tirar desde arriba, del muro de Jerusalén, el muro del templo. Las piedras son todo, así como cayó originalmente hace 70 después de Cristo, ahí está puesto. Y de hecho, ese caminito al lado tiene un montón de arcaditas que eran puestos de comercio. Y hoy sabemos que había una escalera que llevaba a esta entrada, esa era la entrada de los ricachones. ¿Ok? El sumo sacerdote tenía otra entrada que venía por abajo de la explanada, y el frente, cuando uno viene, subiendo hacia el Moriah, el frente era la entrada del pueblo. De hecho, si usted, por ejemplo, hoy llega ahí, la entrada que va a la explanada del templo, te vas unos 10, 20 metros, bueno, ese camino era el camino original por donde entraban, venían desde abajo, ¿sí? Era el camino que llevaba hasta el estanque Siloé. Los que tuvieron la oportunidad de ir por camino seco o mojadito, pero en algún momento
todo ese, digamos, frente de aguas manantiales se cerró y yo digo, la gente que vivía allá arriba tenía que bajar para buscar agua, te lo regalo. Bueno, ese camino que hoy se puede ir a ver es el que te lleva directamente a la entrada del templo. Hacia acá está la entrada del pueblo. Y en ese lugar estaba lleno de piletitas. Que el pueblo, digamos, hacía esa purificación ritual para entrar al templo. Yo digo, Hechos capítulo 2, se bautizaron aquel día, dice el día de Pentecostés, como 3.000 personas. ¿Dónde lo bautizaron? ¿Dónde bautizaste 3.000 monos? No me digas Jordán porque Jerusalén no está al lado de Jordán. Tenés que ir, bajar. Jerusalén está a promedio 800 metros de nivel de mar. El mar muerto está ese punto más bajo de la tierra, alrededor de 400 y moneda debajo del nivel del mar. Son 1.200 y pico metros de bajada. ¿Ok? Y cuando va para el desierto de Judea, cuando vos estás en Monte de los Olivos, que está enfrente de Moriah del Sión, mirás hacia el norte, ya ves lo que es el desierto de Samaria. Pero mirás hacia el este, ves lo que es el desierto de Judea. Y ahí está el Jordán y el Mar Muerto. Y está lejos, no son, digamos, no hay que subirte a la bicicleta, pedalarte 2 veces, llegaste. Che, llamá Uber, ¿cuántos somos? No. ¿Ok? Así que la pregunta, ¿dónde se bautizó? 3.000 tipos. Bueno, es probable, digo yo, no lo sé, teniendo en cuenta que estamos hablando de Pentecostés y estamos hablando que está todo en el templo por el tema de la ceremonia, es probable que, digo yo, que esos fueron las piletitas que usaron para bautizarse. Pero usted ve resto de, digamos, de estas piletas de uso ceremonial para purificación exterior. Eso es el tema de los judíos. El bautismo de Cristo es otra cosa. Cuando fue Jordán, sí, ahora, con Juan el Bautista, más todo lo que los judíos que salían, y era un bautismo de arrepentimiento. El tipo se arrepentía de, entre comillas, de su vida, de su pecado, y venía a hacer una confesión y venía Juan a bautizarse. Por esa razón, cuando Cristo llega a Juan dice, che, pará, vos vas a venir para que yo te bautice. ¿En qué quedamos? Indudablemente yo creo que el bautismo de Cristo tenía otra función. Tenía una función de cumplimiento con la ley. ¿Ok? Con él, porque recuerda que después de eso ya inicia el ministerio formalmente de Cristo. ¿Ok? El bautismo cristiano tiene que ver, es una simbología de la obra de Cristo. Muerte, sepultura, resurrección. ¿Ok? El bautismo cristiano es para recordar lo que ya pasó en mi vida. Hubo un momento que en mi vida yo creí en Cristo como mi Salvador. ¿Y eso qué produjo? Produjo mi muerte respecto de la antigua vida, respecto a mi amo anterior, ¿ok? Y en Cristo resucitamos para novedad de vida, Romanos capítulo 6. ¿Ok? Entonces, pero esto es una simbología, por lo tanto jamás puede servir para perdonar pecado o darnos salvación. Representa lo que ya ocurrió, lo que venimos diciendo. El único medio para la salvación es Jesucristo. No hay obras humanas, no hay obras religiosas, por más piadosa que pueda ser, que pueda darte salvación. No existe. El único que murió en la cruz por mis pecados, pagó las consecuencias de mis pecados, y que además sufrió el castigo de mis pecados. Y es lo que Pablo plantea en Romanos capítulo 8, ese capítulo que es un canto de victoria cristiana. Pablo comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación allí significa literalmente ningún castigo. Es decir que la salvación de Cristo es tan perfecta, tan plena, que desapareció todo, el pecado, la sentencia judicial y el castigo. ¿Ok? Esto es Jesucristo y no hay otro. Así que la salvación nunca dependió de nosotros,
siempre fue una obra de Dios y lo único que podemos hacer es agradecer a Dios y creer y aceptar ese regalo que Él nos da. No hay otra forma. Es así de simple y así de sencillo. Yo compartí hace poco en la iglesia con los hermanos, y decía, si la salvación fuese por obra, Dios era injusto. ¿En serio? Porque seamos honestos, yo soy hijo de Rockefeller. O sea, desde que nací, tengo guita asegurada para 400 millones de vidas. En ningún momento de mi vida puedo no dedicar ni un segundo a mi vida a trabajar. Así que tengo más que tiempo suficiente para hacer buenas obras. Yo soy cachito. Tengo una familia, tengo 5 pibes, 6 pibes. Nunca pude estudiar, nunca pude hacer algo más que laburar. Y yo salgo de mi casa para ir a laburo a las 3 de la mañana, llego a las 10 de la noche, a dura pena puedo llegar a ver a mis hijos, llego, como y duermo, porque a las 3 tengo que salir otra vez. El tipo nunca va a tener oportunidad de hacer buenas obras. Es imposible. Así que si fuese por obra, Dios sería injusto. Dios estableció un método que es universal, porque acá no importa si vos sos el catedrático con el mayor coeficiente intelectual que existe en el mundo. O sos un tipo tan bruto que te cae, te come pasto, tierra, lo que venga. Pero ambos, sea hombre o mujer, niño o mayor, todos tenemos la capacidad de creer, de confiar. Todos en algún momento de nuestra vida hemos puesto una confianza en alguien, de diferentes formas. Todos en algún momento, todos los seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza, sea ruso, chino, arameo, copto, judío, argentino, yanqui, lo que sea, todos podemos depositar nuestra confianza en alguien. De hecho, lo hacemos. Y la salvación tiene que ver precisamente esa confianza puesta en la persona de Jesucristo como el único medio, la única persona, la única obra, la única sangre que limpia mi pecado y me hace perfecto delante de Dios. Es lo que plantea Hebreo. Cuando se nos dice que la sangre de los toros y los machos cabríos nunca puede hacer perfecto a nadie en cuanto a su pecado, porque siempre queda recuerdo por el pecado. Pero en cambio la sangre de Cristo hace perfecto una vez para siempre a todo aquel que se acerca a Él. ¿Ok? Entonces, la salvación no tiene nada que ver con lo que vos haces, aunque sea bautismo. Solamente es confianza en Cristo como único medio para salvación. Ese es el concepto, básicamente. La pregunta es, si podés o no confiar en Cristo y en nadie más que puede salvarme y darme perdón de pecado. Esa es la idea. ¿Se entiende el concepto? Mire, no tenemos opciones en este sentido. Usted y yo, Dios nos ha rescatado para que seamos parte de su plan y su propósito. Pero aún así, el cristiano puede ser un terrible traidor e ir a la vera enfrente. Mire, quiero que entienda algo. No sé si alguna vez ustedes escucharon predicaciones tales como el llamado para que, por ejemplo, yo he escuchado muchísimas veces esto cuando era más pibe. Dice, te da la imagen de un campo de fútbol, por ejemplo. Entonces está la gente de la tribuna alentando lo que está jugando. Entonces, el llamado era que deje la tribuna para entrar al campo para ser un jugador. ¿Escucharon alguna vez ese ejemplo? Bueno, totalmente antibíblico. Porque quiero que sepan algo, miren. Si usted lee, por ejemplo, Mateo, no, lo dejamos para mañana, no hay problema, lo dejamos para mañana. O le digo, Mateo 28 nos dice, ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué significa eso? ¿Quieren hacer discípulos? ¿Ok? Porque habitualmente usamos ese pasaje para hablar de evangelismo. La dice hacer discípulos. ¿Qué significa discípulos realmente? Bueno, mañana lo vemos. No, le dejo como tarea para que lo piense. Ahora, escúchenme una cosita. Lo que usted y yo tenemos que entender es esto. El hecho de que usted y yo seamos salvos por la gracia de Dios no significa que no estamos exentos
de poder traicionar a Dios y a nuestros hermanos y a nuestra congregación y a mi propia familia y regresar ¿a qué cosa? Pablo, el escritor hebreo le decía a los hermanos judíos cristianos en ese tiempo que volvía a los antiguos rudimentos. Ellos, ante el avance de las aflicciones y digamos la tribulación que tenían por haber creído en Cristo, estaba considerando regular todo y volver a los antiguos rudimentos. Y una de las razones, evidentemente, eran judíos cristianos, y uno de los argumentos que el escritor hebreo desarrolla allí es decirle, che, mirá, ¿por qué quieren volver a un pacto que ya está perimido y va a desaparecer? Cuando enfrente usted tiene un mejor pacto, ¿sí? Porque esta es la palabra clave de hebreo, el mejor pacto, mejor, por ejemplo, el pacto según Melquisedec, por medio de este orden sacerdotal tenemos un sumo sacerdote y nos describe un sumo sacerdote que ha sido tentado todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y que conoce nuestras debilidades y así sucesivamente. Y sabemos que el ministerio que Cristo está desarrollando, entre otros en la presencia del Padre, es la intercesión por nosotros. ¿Okay? Entonces, fíjese esto, a pesar de eso, usted y yo podemos revolver la chancleta e ir a los antiguos rudimentos. ¿Okay? Y volver a manejar mi vida conforme a la moral subjetiva. Lo podemos hacer. Ese es el peligro. Y la necesidad, y vamos a ver después, en algún momento si llegamos, qué sé yo, no sé si llego ya a esta altura de partida, con Romanos 12:2, vamos a ver que es interesante que el tiempo de orar que utiliza Pablo es el presente, cuando habla de renovación. En el griego el presente es siempre continuo. O sea que es un proceso cotidiano. Guay con decir, yo ya lo hice una vez y ya tengo la vacuna contra el COVID totalmente. No. Es una decisión y un proceso continuo, cotidiano, porque el diablo no va a venir a sacarte la salvación porque ya no lo puede hacer. Ya está. Dios ya reclamó lo suyo, la tranquila se abrió, y todo aquello que es conforme a Juan, mis ovejas, va a escuchar mi voz y va a salir de ahí. Pero él Satán va a buscar destruir nuestra vida de manera que no podamos ser útil para Dios. El mayor peligro que enfrentamos, mis hermanos, es llegar al proceso de nuestra vida y nos dimos cuenta que hemos vivido, pero no hemos existido. ¿Se entiende el concepto? Así que, sepan esto. Y Génesis nos cuenta cuál es una de las formas, o mejor forma, para destruir, entre comillas, la obra de Dios en mi vida, mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi congregación. Y Génesis 6. Porque fíjense un detalle, ayer lo dijeron, porque cuando llegamos al capítulo 5 de Génesis, comienza ¿qué cosa? La genealogía de, en este caso, Set. Adán, Yahvé lo liquidaron, y Set viene a reemplazarlo, y comienza el proceso. ¿Se acuerdan? Yo le dije ayer, famoso tema de Enoch. ¿Cuál es la función de Enoch? Mire, yo creo que lo que yo estoy entendiendo del Antiguo Testamento, antes de Israel, es que Dios tenía un sistema de culto diseminado en el mundo antiguo. Había gente y había sacerdotes de Dios. Y lo que le dije al principio, hace unos días atrás, yo no creo que Abraham era un pagano. O sea, yo no veo la conversión de Abraham en Génesis 12 cuando Dios los llama. ¿Ok? Yo creo que Dios llamó a alguien que ya creía en Dios. Y comienza un proceso allí. Y particularmente el capítulo 15. Porque fíjense de Génesis, fíjense un detalle. Génesis 12 se produce el llamamiento de Abraham. Pero Abraham, no, es decir, el pacto con Abraham no se termina de definir, para decirlo de alguna forma, no se termina de consolidar para Abraham. Yo creo que Abraham en Génesis 15 tomó conciencia de las consecuencias futuras de ese pacto. ¿Cuál es?
que estamos hablando de la llegada del Mesías. Yo creo que en Génesis 15 Abraham toma conciencia de este hecho. Y tan importante es Génesis 15 que me lo repite 3 libros en el Nuevo Testamento. Romanos, Gálatas, Hebreos. Los 3 libros me hablan sobre ese punto. Lo que pasó en Génesis 15. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que Génesis 15 termina de consolidar y Abraham termina de tomar conciencia de lo que Dios le estaba proponiendo. Porque antes de eso, vieron que Abraham medio como que se chivó con Dios. Medio como que se enchinchó. Ya, está bien, todo lo que quiera. Vos me decís mi descendencia, y sabés que lo único que tengo en mi casa es este Damasceno, que es mi mayordomo. Y el día que me muera, él se va a heredar todo. Porque no tengo descendencia. Y a partir de allí se desarrolla Génesis 15, donde Abraham termina de tomar plena conciencia de lo que Dios le estaba ofreciendo. Y yo creo realmente que Abraham tenía conciencia de la consecuencia del pacto que él aceptó respecto de Dios. El pacto abrahámico. Él entendió definitivamente, cuando en Génesis 12 dice, y en ti será bendita toda la familia de la tierra, él ahí, yo creo en 15, entendió, me está hablando del Mesías, de la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. ¿Ok? Ahora, tengo Génesis 5, el 4, 5, las dos vertientes. Evidentemente, Juan me dice, lo que viene de Caín es del maligno. ¿Se acuerdan? Le dije, Génesis 3 me dividió el mundo en 2. ¿Ok? Y Génesis 5 me cuenta la otra vertiente de Seth, conforme a quién? A la imagen de Adán. ¿Ok? Del otro, la otra vertiente, Juan me dice, mirá que Caín es maligno. Y lea, fíjese después, la genealogía del capítulo 4, a ver que es terrible. Solo faltó que ponga Jason, Freddy Krueger y no sé cuánta cosa más. Da miedo. ¿Ok? Ahora, en Génesis 5 tengo la descendencia de Adán a través de Seth, y me aparece entre otras cosas Enoch, lo que hablamos ayer o anteayer. Porque Judas me dice que Enoch predicaba, no estaba profetizando. La palabra profetizar en la vida, la profeta, tiene que ver principalmente con, digamos, el profeta, tiene que ver con qué, con la predicación de la palabra de Dios. Fíjese un detalle, a Jeremías le quemaron, le rompieron todo lo que el tipo escribió y lo querían, digamos, lo querían reventar. ¿Por qué? Porque por las profecías no, porque no predicaba contra el statu quo existente. Alguien que me mencione 2 profecías de Juan el Bautista. Escúchame una cosita. Cristo dijo que nació mujer, no hubo profeta mayor que Juan el Bautista. La verdad que no le conocemos, dale ese como una excepción, no le conocemos profecía. A Juan el Bautista lo mata por predicar. ¿Ok? Nosotros tenemos este concepto que el profeta es el tipo que está todos los días escupiendo. Vino a mí para acá, vino para acá. No. Si usted va al Antiguo Testamento va a ver que muchos de los profetas, ¿sí?, que conocemos, famosos, se dedicó a predicar. ¿Cuántas profecías conoce Natán? Y Natán lo conocemos porque vino y le reventó a David. ¿Ok? Ahora, fíjese esto. Es decir, realmente yo creo que el concepto de Judas tenía que ver con el oficio, entre comillas, de Enoch. Era el tipo que estaba al frente del culto a Dios, ¿sí?, predicando de Dios. Y existe estos detalles en todo el Antiguo Testamento, Génesis y Éxodo, lo que le mencionaba. El suegro de Moisés era sacerdote, una madianita, sacerdote de Dios Altísimo. ¿De qué Dios Altísimo está hablando? Fíjese que si usted ve la asociación de Moisés con su suegro y los consejos posteriores, nunca usted va a ver relato respecto a Jetro de un hombre pagano.
Hebreo nos habla del rey de Salem, de Melquisedec. Yo les decía, ¿se acuerdan? Moisés, digo, Abraham hizo un desvío para llevarle su diezmo al Dios, al sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec. ¿De dónde salió este Melquisedec, loco? O sea, ¿cómo es que era Dios, era sacerdote de Dios, al igual que de Jetro? Es evidente para mí, en toda la antigüedad, siempre existió testimonio de Dios. Y hubo quienes predicaron o enseñaron acerca de Dios Altísimo. Hubo testimonio que se preservó a través del tiempo. ¿Ok? Y creo que Enoc era parte de este proceso. ¿Ok? Ahora, fíjense simplemente para terminar, Génesis 6. Me gustaría que lo lea después, yo sé que no lo van a hacer, pero tal vez alguno, yo la verdad, en campamentos anteriores hemos tenido personas que se tomaron la tarde anterior para estudiar el tema, una pregunta, y vinieron al día siguiente con el estudio hecho. Bien mal es otra cuestión, ¿eh? Es lo que le digo, no es la aptitud, es la actitud. ¿Ok? Fíjense un detalle. Génesis 6 es lo primero que de alguna forma lo menciona las Escrituras. ¿Qué pasa cuando mezclamos, o el vaso de honra se mezcla y se utiliza para cuestiones de deshonra? Por ahí usted escuchó una vez que Génesis 6 y los hijos de Dios son los ángeles, ¿sí? Y después te relaciona con Judas diciendo, hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad, y después te relaciona con Pedro diciendo que son los que están en prisiones oscuras. Yo cuando hablo con ellos les pregunto, a ver, si vos me mostrás hermenéuticamente, ¿saben lo que es la hermenéutica? ¿No? Porque me lleva a veces y por ahí estamos hablando en chino básico. La hermenéutica es principios, el arte y principios para interpretar una escritura. O sea, cuando a ver, nosotros de quien nacemos aprendemos a interpretar. ¿Ok? Fíjese un detalle. ¿Por qué cuando vos estás correteando por ahí, Emma, y vos decís, vení y la nena viene? Está interpretando un gesto. ¿Ok? Mis hijos, lo mira, dijo también una vez, dice, che, se puede poner una cara, una mirada que da miedo. Eso es un milagro, ¿eh? No sé cómo hacen los chicos para decir, esa mirada que da miedo. Pero ¿qué es lo que están haciendo básicamente? Están interpretando. De golpe lo mío, cuando el chico lo miraba, ya sabe, deja todo, se va, porque después viene el palazo. Eso es interpretación. De chico aprendemos a interpretar. ¿Ok? Los chicos aprenden de los padres a interpretar. Siempre en la vida. Cuando lees un texto, existe también regla de interpretación. La gramática. ¿Se acuerdan que el tema de los signos de puntuación? O los tiempos verbales. Imagínate, la esposa le dice al marido, ¿me amás? Y el marido dice, te amaré. Candidato a divorcio. Porque evidentemente se está yendo, la mujer interpreta en ese tiempo verbal que utilizó el marido que no la ama. Quizás algún día. ¿Ok? Bueno, como ese montón de cosas, la hermenéutica tenemos, depende, o sea, la regla para interpretar un texto, por ejemplo, prosa, y la regla para interpretar una poesía, estrofa, tiene reglas, digamos, diferentes, incluso particulares de cada tipo de, digamos, de texto. La Biblia tenemos principios particulares, generales de todos los textos y principios particulares respecto de la Biblia. Yo necesito, en esta historia de que se trata de hijo de Dios, Génesis 6, ¿ok? Y me lo relaciona con Judas y con Pedro, yo necesito que me des una regla, ¿sí?, de la hermenéutica, regla de interpretación que me permite relacionarlo. Si no es algo que vos decidiste hacerlo. Pero no tengo forma de trazar una línea hasta allá. ¿Se entiende la idea? Pero si de la lectura y de la interpretación literal, que es darle el sentido liso y llano a la palabra, el significado de la palabra, de Génesis 6, mi conclusión ¿cuál es? Que los hijos de Dios se está hablando conforme
al contexto, está hablando de la descendencia de Seth, los hijos de Dios, pero las hijas de los hombres, Génesis 4, la descendencia de Caín, se mezclaron. Y ahí sí, pasaje paralelo, voy a Corintios, ¿sí? En 2 Corintios 6, cuando dice no os unáis en yugos desiguales, por ejemplo. Entonces, no está hablando Pablo en Corintios antes de casamiento, es mucho más amplio. ¿Sí? Es decir, que cuando usted decide, cree que puede mezclar la moral de Dios y la moral tuya, y de eso hacer tu religión, entre comillas, no hay otro final más que la corrupción. Y eso es lo que entiendo que ocurrió en Génesis 6. Esa corrupción fue de tal manera que, muerto el último patriarca, quedó solamente Noé y su familia. Dios trajo el diluvio, y a través de ello comenzó nuevamente Génesis 9 con una nueva dispensación. ¿Ok? Así que evite, hermano, la tentación de producir las mezclas, porque no trae buenos resultados. La santidad y la santificación siempre significa volver cada día más y más a los principios espirituales de la santidad y la justicia de Dios. La santificación significa ni más ni menos el proceso donde voy a alejarme más y más del pecado para acercarme más y más a Dios. Ese es el proceso. Y esta es la gran tarea, la gran responsabilidad, el gran desafío que tenemos en nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Porque lamentablemente, guste o no guste, no vamos a lograr la impecabilidad de esta vida. Por eso, la exhortación de Juan, 1 Juan 1:9, ¿ok? 8:9 si quiere. Por eso, 1 Juan 2:1, hablando de la intercesión de Cristo a favor nuestro. O sea, ¿cómo yo me imagino esa intercesión? Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cada vez que usted y yo pecamos, porque la cruz de Calvario estuvo colgado todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Y Cristo murió por todos mis pecados. ¿Ok? Y me imagino a Cristo delante del Padre cada vez que pecamos, y Cristo le dice, aún morí por este pecado. Así que aún por ese pecado está la prohibición de la sangre de Cristo. Por eso no hay más condenación. Pero a nosotros se nos exige el reconocimiento de nuestro pecado y de la confesión. ¿Ok? Así que, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado? Le dijiste, Dios, mira lo que hice. ¿Cuándo fue? Si fue hace mucho, grave, ¿sí? Tanto pecado dejaste pasar. Yo lo que puedo decirle es lo siguiente. Traten de vivir una vida cristiana donde la confesión sea siempre inmediata. En el momento que nos dimos cuenta de nuestro pecado, es el momento de pedirle perdón a Dios. Es el momento de ir a Dios y hacer desaparecer aquello que está generando una pequeña aspereza en mi relación con Dios. ¿Se entiende el concepto? Pero eso es un beneficio que vos, yo, ninguno vamos a obtener si no parto del punto inicial. Tengo que creer que Cristo murió por mi pecado y solamente Él puede darme salvación, perdón de pecado y vida eterna. La pregunta es, si crees en esta verdad esta mañana, ¿es Jesucristo tu Salvador, sí o no? ¿Es Jesucristo la única persona en quien depositaste tu confianza y crees que solamente Él puede salvarte y darte vida eterna y perdón de pecado? ¿Depositaste tu fe en Cristo? ¿Tu confianza única y absoluta en Cristo? Si no es así, hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Y mi hermano de la fe, ¿qué estamos esperando para comenzar a sacar y quitar este equipaje, todo este bagaje cultural basado
en la moral subjetiva. Y dejar de seguir peleando con Dios y rebelarnos y sujetarnos a Él y a los principios de su palabra. ¿Qué necesita mi vida? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué hábito tengo que dejar para dar ese paso? Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados.